Buenas tardes, les hablamos de parte de una mano amiga una vez más y estamos aquí para compartir la palabra de Dios con todas las personas que estén ahí en sintonía con nosotros o las que lleguen a ver este video. Y como siempre es una bendición grande compartir la palabra de Dios con todas las personas, aquellas que tienen hambre y sed de conocer a Dios mejor y de saber en qué tiempo vivimos y no conformarnos con lo que este mundo nos ofrece. Estamos estudiando sobre el estudio que se llama, la clase que se llama el arrebatamiento, extra bendición de parte de Dios. Creemos que es una extra bendición porque es un acontecimiento que se va a dar, dice de la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayan quedado, dice, seremos transformados y nos encontraremos con el Señor, dice, en las nubes. Así es como dice la palabra de Dios en el primero y segundo libro de Tesalonicenses. Y en el primer libro de los Corintios, capítulo 15, versos 50 al 55, dice el apóstol de que es un misterio. Dice, aquí les digo un misterio, les enseño, les muestro un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos, sino que todos seremos transformados. Cuando se toque la trompeta final, dice, los muertos en Cristo también, vuelve a repetir lo mismo, resucitarán y después todos seremos transformados, todos los que creemos en Cristo y que estemos listos para ese momento. Y por eso es lo importante. Hoy en día se habla mucho de este tema, del libro de Revelación, de Apocalipsis especialmente, porque es un libro que tiene muchas cosas que parece que fuera una película de terror lo que narra allí. Y hay muchísimas predicaciones y enseñanzas al respecto. Pero lo más importante de todo no es tanto saber el libro de Revelación, lo que va a pasar, sino que estar listo. Eso es lo que realmente tenemos que enfocarnos en estar listos para no pasar, porque todo lo que dice en ese libro de Revelación pues va a acontecer tarde o temprano, y esto que estamos en este momento experimentando es principio de dolores. Así que lo más importante es que estemos listos, no tanto saber lo que va a suceder durante esos 7 años de tribulación. Y por eso creemos de que Dios nos ha mostrado la ruta de escape a través del profeta Elías cuando él fue levantado. En el libro segundo de Reyes, en el capítulo 2, dice que cuando Dios quiso levantar a Elías en un torbellino de fuego, iba saliendo de esta ciudad que se llama Gilgal. Ya hablamos de Gilgal, que tenemos que salir de vivir en la carne, de conformarnos a vivir de acuerdo a los sistemas de este mundo, porque vivir en la carne frustra, cansa y avergüenza. Dios le dijo, vete a Betel, y Elías se fue a Betel. Betel significa casa de Dios, dando a entender de que todas las personas que le quieran servir a Dios tienen que dejar de vivir en la carne, de caminar, actuar todo en la carne, mentalidades carnales, terrenales, y moverse a la casa de Dios, porque Betel significa casa de Dios. Eso fue lo que dijo Jacobo cuando tuvo aquel sueño. Dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo, porque allí Dios le dio esa visión. Pero en Betel hablamos de que no podemos permanecer en Betel porque con el tiempo se corrompió. Hablamos de este rey Jeroboam, a quien Dios le dio las 10 tribus, repartió el reino, le dio 10 tribus. Y al hijo de Salomón le dio 2 tribus, porque Dios le había dicho a Salomón que lo iba a castigar en el tiempo de su hijo por toda la maldad que había hecho Salomón, por toda la idolatría, porque Salomón empezó bien como rey, empezó preocupándose por el pueblo, pero acabó oprimiendo al pueblo con tantos impuestos. Y el reino se dividió cuando él murió. Y así Jeroboam, Dios le habla. Y vamos a ver unas cosas muy importantes que pasan también en esta iglesia o en este periodo de la ciudad de Betel, cuando Dios trata con todas estas personas. Porque de allí Elías se tiene que mover a Jericó, pero pasan unas cosas antes de que nos movamos a Jericó, que es bueno que las entendamos, las aprendemos y vivamos para que por fe alcancemos la gracia de Dios y nos esforcemos y no nos quedemos estancados como creemos que mucha gente está estancada en esta etapa que se llama Betel o casa de Dios, que se transforma por toda la maldad que ocurre ahí. Por rey Jeroboam, dice que puso 2 becerros de oro,
uno lo puso en Betel y otro en Dan. Y eso corrompió al pueblo y eso pues disgustó grandemente a Dios, porque la gente entonces ya no iba a adorar ni a Dios ni a Jerusalén, sino que adoraban esos becerros de oro. Y creemos que así es como desafortunadamente la iglesia cristiana en su gran parte está corrompida. Dios manda entonces un profeta para que le hable a este Jeroboam, un profeta, un hombre de Dios que no da ni nombre ni exactamente dónde es, pero es un profeta de Dios. Y va y le habla y le dice: Dios, ve y profetiza contra el altar de este Jeroboam, el altar que levantó para sacrificar allí a esos dioses paganos, esos becerros de oro. Y llega el profeta y amonesta al rey Jeroboam y le dice: Dios te levantó de la nada, tú eras un don nadie y Dios te puso como rey. Y te dijo que tuvieras cuidado de no hacer lo malo ante sus ojos, pero no hiciste caso, sino que levantaste estos altares para sacrificar ahí a estos dioses paganos, lo cual Dios fue lo primero que te dijo que no hicieras. Por lo tanto, el altar se va a quebrar y tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces dice en el capítulo 3, en el verso 4, que el rey se enojó cuando este profeta lo amonestó, porque es lógico, hemos dicho de que la gente cambia cuando recibe posiciones. Las posiciones también traen posesiones. A veces las posesiones también nos pueden traer posiciones, pero normalmente los seres humanos, cuando se les da una posición más alta de lo que, especialmente cuando no son nadie, no tiene nada y se les da algo, normalmente cambian para mal. Son muy pocas las personas que son sabias y que en vez de hacerse arrogantes se hacen humildes y agradecidos. Y este Jeroboam era igual. En vez de ser agradecido con Dios y de hacer lo que Dios, él se llenó de arrogancia y se fue contra Dios y hizo exactamente lo que no tenía que hacer. Entonces Dios manda a este profeta y le dice que lo amoneste y le haga ver su error y su pecado. Pero este rey, pues ya siendo rey, ya teniendo poder y ya siendo alguien, digamos, importante, pues no se enoja o se molesta con este profeta cuando llega y lo reprende y lo señala y dice: agarren a este profeta, a este hombre, dice, y métanlo en la cárcel, porque me ha venido a decir lo que yo debo de hacer. Aunque él no quería entender que venía de parte de Dios, no, ese hombre no habló por sí mismo. Y cuando este rey extiende la mano señalando al profeta, dice la palabra de Dios que se le seca la mano. En ese mismo momento, al señalar al profeta, al despreciar al profeta y despreciar, porque realmente lo que estaba haciendo es despreciando la palabra de Dios, despreciando a Dios. Se le secó la mano y en el momento, pues este rey Jeroboam se sorprende y se asusta y se da cuenta de que aquel venía de parte de Dios, que no venía de su propia iniciativa. Y se atemoriza y inmediatamente le dice al profeta: ora a Dios para que me cure mi mano y pues no me quede así tullido. Y el profeta, siendo un profeta genuino de parte de Dios, ora a Dios para que Dios le sane la mano y se la sana ahí mismo. Y aún así este rey Jeroboam no entiende. Dios lo pone como rey, Dios lo levanta siendo un don nadie. Y ya estando ahí hace todas estas barbaridades. Dios manda a este profeta para amonestarlo, porque Dios todavía quiere tener misericordia, aunque muchas veces nos alejamos, nos apartamos. Dios manda gente que nos hable, que nos hagan volver al camino correcto. Porque si Dios quisiera, fíjese, a este rey lo hubiera dejado ya. Ya Dios le había hablado, le habría dicho: no vais a hacer lo malo delante de mis ojos, como lo hizo Salomón y otros tantos. Así que Dios ya le había advertido. Si Dios hubiera querido, lo hubiera dejado que llegara a su límite y hubiera venido el juicio sobre él, sin aviso. Pero Dios en su misericordia todavía le da otra oportunidad, fíjese, manda al profeta para que vea lo terrible. Muchas veces vamos en contra de Dios porque hay una cosa que no entendemos, y es la gravedad del pecado, la gravedad de la rebelión. Si Dios echó a Lucifer del cielo por su rebelión, a nosotros no nos va a tratar una cosa de una forma diferente, nos va a mostrar misericordia, pero podemos llegar a un límite. Y este rey pues parece que no es una persona muy ni sabia, ni honesta, ni nada, porque Dios manda a este profeta y lo amonesta, y en vez de recibir
La corrección, como muchas veces hacemos, la rechazamos y luego nos quejamos que qué pasó. Y decimos, y es que Dios a mí no me quiere, es que Dios a mí no me ama, es que yo ya nací con una mala estrella, mala suerte, y un montón de excusas. Y cuando Dios nos habla, no hacemos caso. Lejos de hacerle caso a Dios, nos rebelamos contra Él. Así como este profeta señala, así como este rey señala al profeta. Y cuando lo señala, se le seca la mano. Dios demostrándole, hey, yo lo mandé a que te hablara, para que te haga volver de tu mal camino. Y entonces el rey dice, ora a Dios para que me sane. Y el profeta, pues ora y Dios vuelve a sanar su mano, se la vuelve a restaurar. Pero ni así se arrepiente. ¿Mm? Esto es una cosa muy grave que pasa en los seres humanos, porque es muy importante el arrepentimiento. Escuche, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, habla de la historia del rey David, una historia muy conocida por la gente cristiana sobre todo. Cuando este rey David cometió ese pecado de tomar la mujer del prójimo que se llamaba Urías, lo mandó matar, tomó su mujer, tuvo un niño con ella, un hijo con ella, que murió porque era fruto del pecado. Pero en el capítulo 12 Dios manda también un profeta a que le hable al rey David y a través de una parábola le dice, rey David, había un hombre que tenía muchas ovejas y el vecino solo tenía una. En una ocasión vino un amigo a visitarlo, a este hombre que tenía muchas ovejas, y en vez de tomar una de sus ovejas, tomó la del vecino que tenía solamente una. Imagínate qué hombre tan malo este que teniendo tantas ovejas, tomó la del vecino, la única que tenía. Y el rey David dice, ese hombre es digno de muerte, ¿dónde está para ir a buscarlo y cortarle la cabeza? Y el profeta le dice, rey David, ese hombre eres tú. Por lo que hiciste mataste a Urías Eteo y tomaste su mujer. Y total de que ya cuando el profeta le hace entender al rey David que era él, el rey se arrepiente y dice, yo he pecado contra Jehová, reconozco que he pecado contra Dios. Y el rey, el profeta le dice, Dios también ha remitido tu pecado, no vas a morir porque te has arrepentido, has reconocido que actuaste mal contra Dios. Vea, porque es muy importantísimo arrepentirse uno de sus pecados, de sus maldades. Todos los días si es necesario, porque el pecado ciega y puede llevarnos a un lugar así como al faraón de Egipto y como a muchos otros donde ya no vamos a recapacitar, donde ya no importa quién nos hable o qué Dios haga por nosotros, no vamos a arrepentirnos. El rey David, fíjese qué tan bueno es esto. El mundo lo conoce al rey David, la etiqueta del rey David es porque mató a un gigante, a Goliat. Ahí empieza la historia del rey David cuando mató a Goliat. Todos los soldados, el rey Saúl y todos el ejército de Israel tenían miedo de este Goliat, era un gigante. Él siendo un muchacho viene y lo derrota y aún hasta Hollywood hace películas, caricaturas del rey David cuando mata a este Goliat, este gigante, porque esa es la etiqueta con la que más se conoce al rey David. El rey David también era músico. Muchos de los salmos que tenemos aquí, él los hizo, él los escribió. Era también hacedor de si usted examina y lee la historia del rey David, estas son las cosas que resaltan del rey David. Pero si usted estudia la vida de él, se va a dar cuenta que los detalles que tenía ese rey David era lo que lo hacía un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Si usted lee su vida de cerca, se va a dar cuenta que él amaba mucho la justicia y quería mucho a la gente. Al prójimo lo amaba mucho, hacía lo que pudiera por él. No solamente mataba gigantes, pero la gente lo conoce más que nada por eso. ¿Qué le hubiera servido a este rey David? Que la historia hubiera quedado como uno que mató a un gigante a quien nadie quería enfrentar, como uno que ganó muchas batallas, como uno que escribió salmos, que hizo muchas cosas, si no se hubiera arrepentido cuando Dios fue a hablarle a través de este profeta. ¿De qué le hubiera servido? Se hubiera perdido para siempre. ¿Entiendes? Lo importante que es arrepentirse cuando Dios nos habla. Lo importante que es arrepentirse cuando entonces reconocemos y Dios nos enseña que hemos pecado, o nos damos cuenta que hemos pecado, porque el pecado mata, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte.
Así que tenemos que tener mucho cuidado porque este rey Jeroboam, vea, Dios lo levanta de la nada y lo pone como rey y se rebela en contra de Dios. Manda a Dios a este profeta y no hace caso. Se le seca la mano, el profeta ora por él. Dios le restaura la mano y ni así se arrepiente. Él acabó, su familia quedó destruida al final de los días porque se rebeló contra Dios y no quiso reconocer. Vea lo importante que es esto de arrepentirnos a tiempo también. Hay personas entonces que vamos a hablar también otro ejemplo de otra persona que se arrepintió, pero de nada le sirvió ya. Al final del tiempo, vea, dice la palabra de Dios que Dios juró, dice, juro que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es una promesa que Dios le hizo a todos los seres vivientes. Dice, juro que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, dando a entender de que en el día del juicio, pues todos aquellos que no quieren doblar su rodilla y reconocerlo como Señor, como Dios único, un día se van a doblar, pero ya de nada les va a servir. Lo bueno es ahora, lo importante es reconocer a nuestro y arrepentirnos. No vivir como si fuéramos personas inocentes cuando nosotros tenemos culpa de muchas cosas. Ahí el Señor Jesucristo dio su vida hace 2000 años y ahí está la sangre preciosa de que si hubiéramos pecado, abogados tenemos para con el Padre y que su sangre nos limpia de todos los pecados. Por eso entonces es importantísimo de que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Vea, el Salmo 51 que escribió el rey David. Ahí narra lo que pasó mientras él pecó y no se arrepintió. Dice que su espíritu se secó, sus huesos se secaron, el gozo de la salvación le perdió, el espíritu de Dios se apartaba de él, se sentía un hombre totalmente miserable, según lo que él narra allí en el Salmo 51. Dice, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, dice, renova en mí un espíritu recto. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo había perdido cuando pecó contra Dios y no se arrepentía. Por eso es importante que reconozcamos que tenemos que reconocer con nuestro pecado, nuestra maldad, porque si no, de nada sirve. Hay otro ejemplo que me gustaría hablar en cuanto a arrepentimiento. Esto es, vea, primero hablamos de Jeroboam, que Dios intentó traerlo al camino de regreso y él no hizo caso. Hablamos del rey David y estamos hablando de personas importantes, porque vea, el rey David era un hombre que tenía fama, era un hombre de valor, era un hombre que conocía a Dios, y mucha gente en Israel lo quería y lo respetaba. Por eso es que hay personas para las cuales va a ser mucho más difícil arrepentirse por la posición y las posesiones que tienen. El Señor dijo en una ocasión que para los ricos es mucho más difícil entrar al reino de los cielos. Cuanto más para personas que no solamente son ricos, sino que tienen su lugar en la sociedad. Son gobernantes, son personas importantes. Es mucho más difícil porque la arrogancia es más alta. Pero este rey David es un caso especial de que cuando Dios envió a este profeta, él supo arrepentirse, hizo caso. Porque de otra forma hubiera acabado muy mal y de nada le hubiera servido que tuviera esas historias ahí que incluso Hollywood cuenta de matar gigantes y hacer muchas aventuras. Hay otro ejemplo que me gustaría dar, el de Judas. Este ejemplo posiblemente no le vaya a gustar a mucha gente religiosa, porque dicen que Judas nunca se arrepintió, pero en la Biblia dice que sí, en el libro de Mateo capítulo 27 y verso 3, dice que Judas cuando se dio cuenta que había entregado sangre inocente, dice que fue a hablar con los escribas y fariseos y les dijo, yo he entregado sangre inocente, y devolvió las monedas también, el dinero que había recibido por entregar al Señor Jesucristo. Y por eso creo yo que sí se arrepintió de verdad. Porque vea,
¿Cuántas personas, se acuerdan que estamos hablando también de estos dos cerros de oro que representan el materialismo, que la gente ama mucho, que idolatran como dioses mismos? Y acuérdense que el Señor Jesucristo, una de las tentaciones que tuvo fue cuando el diablo se le presentó y lo tentó y le dijo, mira, si tú quieres todos estos reinos con la potestad y la gloria de ellos, si tú los quieres de regreso, porque tú viniste a reconquistarlos de regreso, dice, si tú me adoras, te postras y me adoras, te los voy a dar, dice, porque a mí se me fueron entregados y a quien yo quiero se los doy. Así que por eso es que tenemos que servirle a Dios de corazón para no dejarnos engañar por el materialismo. Y por eso creo yo que Judas sí se arrepintió de verdad, porque él regresó el dinero que le habían dado en la iglesia cristiana, como en todas las religiones y en todo el mundo. Hay gente que le tiene un amor al dinero más que cualquier cosa. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Aman al dinero más que ninguna otra cosa, y mucha gente que se autodenomina cristiana no es la excepción. Hacen muchas cosas, pueden trabajar en la iglesia arduamente, pero que no les toquen la cartera. Y según ellos se arrepintieron. Pues Judas sí regresó el dinero. Dijo, yo he entregado sangre inocente, y le regresó el dinero a los escribas y fariseos, pero aquí está el error gravísimo de Judas. Si él hubiera ido con el Señor Jesucristo, yo creo que le perdona. Sin ninguna duda le perdona, porque el Señor, si en algo se complace hacer, es en perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Perdonar todas nuestras maldades, todas las porquerías que cometemos. Si nos arrepentimos, así como el rey David, Dios nos perdona. Así que él le hubiera perdonado a Judas si Judas hubiera ido con el Señor Jesucristo. Pero en vez de ir con él, fue con los escribas y fariseos. ¿Y qué le respondieron los escribas y fariseos? Ese es tu problema, allá tú. Dándonos a entender de que la religión pues no nos ayuda para nada, y no tienen realmente interés en ayudar a nadie. Y le dijeron, ese es tu problema. Así que él cometió un grave error al ir con los escribas y fariseos. Por eso, si uno piensa arrepentirse, hay que ir directamente con el Señor Jesucristo, porque Él sabe de lo que estamos padeciendo, Él sabe nuestras debilidades, Él nos va a perdonar sin ningún problema. Así que en este día es bueno que recapacitemos y vengamos al Señor si tenemos culpas. Él nos va a perdonar siempre y cuando nosotros seamos sinceros y honestos. Si usted tiene necesidad de ponerse en paz con Dios, hágalo, porque Él para eso derramó su vida, para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así como el rey David, que supo arrepentirse cuando se le habló. No seamos como Judas, que se arrepintió, pero fue con las personas equivocadas. Ni seamos como este rey Jeroboam, de que Dios le dio varias oportunidades y no se arrepintió y acabó mal. Si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hágalo. Diga, Señor, en este día te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que diste tu vida hace 2000 años. Te recibo como mi Dios, mi único Dios y Salvador.